Hola a todos. La verdad que la agradecida soy yo de tener el espacio para poder ayudar a la comunidad desde el lugar de la prevención. Yo soy kinesióloga y atiendo todos los días pacientes en mi consultorio y los trato de ayudar a resolver sus problemas. Pero en este espacio que se genera acá me gusta, porque me gusta mucho la prevención, y bueno, me comprometo un poco en mi rol de ser asesor de salud. El tema que vamos a abordar hoy es un poco los síntomas de la cuarentena, o sea, los efectos en nuestro cuerpo eh, que está teniendo el aislamiento. Y desde mi lado, lo que voy a abordar tiene que ver con todo lo que es molestias musculoesqueléticas, y lo que quería acercarles es una propuesta de revisar el lugar que estamos ocupando ahora en nuestra casa, con esta nueva modalidad que nos invadió un poco, que hizo que nuestra casa se transforme en oficina, en escuela, en ámbito de trabajo y de esparcimiento a la vez. Así que bueno, tengo preparado unas imágenes para ir como guiándonos en el recorrido, y por supuesto que voy a estar encantada en responder las consultas o las inquietudes que tengan cuando termine la exposición. A ver, ahí estamos. Bueno, entonces, como les había comentado, quería hacer un recorrido para que reconozcamos los hábitos inadecuados que generan molestias y aprender qué podemos hacer para modificarlos. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la ergonomía, ¿no? De qué podemos hacer para adaptar el trabajo con las cosas que ya tenemos. Porque a veces en casa no tenemos el sillón comodísimo de oficina, ni tenemos el escritorio adecuado. Entonces, bueno, algunos detalles para empezar a pensar cómo podemos, con lo que tenemos en casa, modificar el espacio para ahorrarle energía al cuerpo y que podamos estar mucho tiempo de una forma más confortable. Esto que yo les estoy mostrando ahora es un gráfico que lo pueden encontrar en muchísimos lugares de internet. A mí lo que me interesa es que puedan entender para qué y por qué es importante esto. Ustedes van a encontrar que siempre hay alturas que recomiendan, pero eso también hay que adaptarlo un poco a la altura de cada uno, porque por ahí estas medidas sirven para una persona de 1,70 m, pero si yo mido 1,90 m, no van a estar adecuadas. Entonces, esto es como una guía general, pero les voy a decir qué es lo que sí tienen que observar y qué sí es importante. Tratemos de tener una silla, o sea, de ocupar de la casa, buscar un asiento que sea lo más cómodo posible, que nos permita apoyar la espalda y que nos permita apoyar los pies en el piso. Y si no llegamos con los pies al piso, tener la posibilidad de adaptar un soporte, poner un cajón, un libro alto, algo que puedas apoyar los pies, porque ese apoyo en los pies va a liberar la tensión de la parte lumbar. Entonces ya vamos a estar con un asiento cómodo, que podamos ubicarnos al fondo de la silla, que tengamos 90 grados de cadera, que la rodilla no quede más por encima que el nivel de las caderas, que los codos estén, que los codos con respecto a la mesa que vamos a usar nos queden a 90 grados, que podamos relajar los hombros, que podamos apoyar los antebrazos, que si estamos usando un mouse, que podamos usar alguna almohadilla que sostenga la muñeca. La altura del monitor, también es muy importante la distancia en la que estemos, que no nos quede hacia arriba ni demasiado hacia abajo, que la posición del monitor nos ayude a que tengamos la mirada horizontal, que la columna cervical esté en una posición lo más fisiológica posible, o sea, que tengamos que mirar hacia el frente y tratar de que no estén de costado, porque un monitor de costado nos lleva a todo un giro y una rotación en la columna que después es un efecto dominó
y nos lleva a tensionarnos en otras partes del cuerpo. Entonces, esto más o menos serían los parámetros básicos, pero usemos la silla que tenemos, con la mesa que tenemos, tratando de adaptar a esto. Si usamos una notebook, lo ideal es que la notebook esté levantada con varios libros o cosas que ustedes tengan que puedan levantarla y que el monitor quede a la altura de nuestros ojos. Y como va a ser muy incómodo que estemos usando un teclado a esta altura, tener la posibilidad de usar un teclado o un mouse extra que lo podamos apoyar en la mesa. La altura del monitor, quería detenerme un poquito en esto porque es importante. Tener la mirada horizontal hace que nosotros tengamos el cuello con una curvatura, digamos, cóncava hacia atrás, que es la curvatura fisiológica, que se llama lordosis cervical. Esto hace que el cuello esté en una situación equilibrada y no solicitamos ninguna cadena muscular, ningún músculo en exceso. El borde del monitor sería interesante que esté, o sea, que el borde esté a la altura de los ojos, porque también, más allá digamos, de la visión, hay que tener especiales cuidados con el tema de la humedad del ojo. Cuando estamos frente a un monitor o a un celular, pestañeamos muy poco, y eso hace que lubrique poco la lágrima en los ojos. Y además, si tenemos el monitor más arriba, casi todo el globo ocular se encuentra, digamos, desprotegido, no está cubierto por el párpado. Entonces, esta sería la posición ideal para poder, digamos, equilibrar el cuello, pero también que no descuidemos el ojo. Cuando estamos conversando con una persona, parpadeamos alrededor de 22, 25 veces por minuto. Cuando estamos frente a un monitor, tal vez estemos pestañeando 1 o 2 veces. Entonces, bueno, todas estas cosas hacen que dificulten la exposición a las pantallas. Después, muy importante, es la iluminación. Hay que tratar de trabajar o de estudiar con las computadoras con una luz tenue y tratar de que no dé, si estamos usando luz natural, buenísimo, y lo ideal es que nos venga del costado, que no dé sobre la pantalla. Y si usamos luz eléctrica, que sea difusa, que no sea puntual sobre la pantalla, y eso hace que provoca muchos reflejos que también son molestos para la visión. O sea, es importante también que no estemos en la penumbra, porque si estamos en la oscuridad, la luz de la pantalla también genera mucho reflejo. Y después, otra cosa que también yo recomiendo mucho, es el uso del atril. Si uno tiene que leer algo breve, o no sé, una cosa de 2 minutos, no es problema. Pero si uno tiene que leer un libro, o está estudiando y tiene que leer durante mucho tiempo, lo que mejor funciona es usar un atril, o sea, levantar el libro a la altura de los ojos como levantamos los monitores, para que puedan estar leyendo de una forma un poco más relajada y ayudar a mantenernos así. Una cosa que quiero volver atrás con el tema de la silla, es que si uno está sentado hacia atrás, bien atrás de la silla, y apoya los isquiones, que son esos huesitos que tenemos en la pelvis, esos huesitos van a hacer que si la pelvis está vertical, va a hacer que podamos estar en una forma equilibrada durante mucho tiempo sin problemas. Ahora, si tenemos mucho acortamiento de los músculos de las piernas, que hacen que no podamos tener la pelvis en una posición vertical, tal vez sea de mucha ayuda poner un almohadón que nos levante un poco. O sea, tratar de facilitar la postura. O sea, si no podemos apoyarnos sobre los isquiones porque tenemos mucha retracción en los músculos de la pelvis, bueno, usar un almohadón que lo levante. Si la silla que tenemos no tiene apoyo atrás porque tiene huecos, bueno, poner un almohadón para que pueda estar la columna apoyada y no estemos solicitando los músculos paravertebrales, que son los músculos que después terminan contrayéndose o contracturándose y dándonos sintomatología. Bueno, otra cosa que quería comentarles es lo del text neck. Esto es algo que es de esta época, en donde
los celulares forman parte de nuestra anatomía. Ya es algo que lo tenemos incorporado, que lo usamos para la comunicación, que lo usamos para la información, que lo usamos para cubrir un montón de necesidades sociales, culturales, pero hay un tema que es preocupante, que lo que está sucediendo mucho, sobre todo en los jóvenes y en los niños, es la alteración que se produce en el cuello por la inclinación hacia abajo, para mirar la pantalla. Cuando tomamos el celular y estamos mirándolo, me voy a poner el perfil para que lo puedan ver, estamos mirándolo, cuando queremos acordar, estamos un montón de tiempo con la cabeza inclinada para adelante. Esto ocurre generalmente con los celulares, pero también puede ser que lo estén usando así con las tablets. Entonces, lo que les quería mostrar es que cuando la cabeza tiene la arquitectura preparada para sostener, el cuello tiene la arquitectura, perdón, preparada para sostener la cabeza en forma vertical. Cuando vamos inclinando, ya el peso que tiene la cabeza, que cuando estamos verticales nos pesa 5 kilos, a medida que nos vamos inclinando, ese peso va aumentando. Si estamos inclinados a 15 grados, tenemos un peso de 12 kilos. Si estamos a 30 grados, la cabeza pasa a pesarnos 18 kilos. Y si estamos a 60 grados, que es lo habitual, ya nos pesa 27 kilos. Y acá, algo que también quiero como explicarles, es que a veces no es el problema la postura, sino el tiempo en que estamos en esa postura. Siempre se va como duplicando exponencialmente. Entonces, si uno está mucho tiempo en esta posición, empiezan a lastimarse los músculos del cuello, la columna que está preparada para soportar el peso de una forma vertical tiene una estructura, tiene vértebras, tiene discos, tiene ligamentos, y todas esas estructuras están siendo solicitadas en una forma desmedida, y esos mecanismos empiezan a fallar. Y ahí empieza a haber dolores musculares, dolores de cabeza, protrusiones discales. Entonces, esto se puede evitar si uno puede limitar el uso de los celulares en esta posición. Entonces, lo que yo les recomiendo es que traten de ponerlo vertical y que traten de reemplazar audios en vez de tanto mensaje de texto, porque además de todas estas cosas que pasan en el cuello, también surgen tendinitis en los dedos pulgares, o artrosis en forma muy precoz, que no tiene que ver con la edad, sino con el desgaste de las articulaciones, por la solicitud para este tipo de actividad, así con tiempo de sobreexposición, ¿sí? Así que bueno, y también estuve viendo ayer que existen aplicaciones que se pueden bajar que te ayudan a detectar si estás con el teléfono vertical o si lo estás poniendo horizontal. Y la verdad que esas cosas, si nos ayudan, bienvenidas. Bueno, después otro concepto que quisiera incorporarles y que ustedes puedan tenerlo en cuenta y hacerlo suyo es la pausa activa. La pausa activa es una pausa que se hace en el trabajo, pero no para tirarse en un sillón a descansar, sino para hacer movimientos. Esos movimientos hacen que uno saque al cuerpo de esa posición, de esa postura sostenida, lo resetee al cuerpo porque empieza como a moverse, y esos movimientos generan que los músculos se irriguen, que la circulación mejore, nos despeja, y además hace que uno pueda volver a sentarse en la computadora de una forma renovada, y hace que saquemos al cuerpo de esa posición de sostén, que es la que nos lleva después a rigideces o a dolores. Estas pausas activas, la idea es que uno la pueda hacer donde está trabajando, no es que tiene que salir de la oficina y hacerlo en otro lugar, o tiene que sacar una colchoneta y tirarse al piso, no. Las pausas activas son pequeños movimientos que pueden hacer en el lugar de trabajo. Yo acá les traje unas ideas que pueden ser inclinar el cuerpo hacia adelante, elevar los brazos, estirarlos hacia atrás, estirar las muñecas. Hay un montón de ejercicios que pueden encontrar en muchísimos sitios.
movimientos con el cuello, pueden estirar las piernas, hacer círculos con los tobillos, o sea, hay infinidad de ejercicios. La idea es que uno lo pueda hacer cada 40 minutos, no más, hacer una pequeña pausa de 2 minutos, 3, moverse y retomar el trabajo. Está comprobado que también mejora el trabajo en equipo, mejora la creatividad, y son pequeños momentos que no desvirtúan el tiempo de trabajo, al contrario, hace que uno pueda estar más tiempo en esa posición. Si uno no se acuerda, puede ponerse una alarmita para que lo haga recordar, cada media hora, 40 minutos, no más, poder hacer esta pequeña pausa en el trabajo o en el estudio para moverse. Estas cosas que les estoy comentando también estaría bueno que se puedan complementar con trabajo, o sea, con que después, en algún momento del día, le dediquen un ratito a hacer alguna actividad física que puedan hacer, si están en cuarentena y no pueden salir a caminar, por ejemplo, o andar en bicicleta, hacer algún tipo de actividad física que nos genere movimiento, pero movimiento y flexibilización. Entonces, por ahí hacer algunos ejercicios físicos y también dedicarle un tiempo a la elongación, porque darle flexibilidad al cuerpo mejora las formas, y si mejoramos las formas, mejoramos la función. Cuando un músculo se retrae, cambia de posición los huesos y hace que nos vayamos deformando o alterando la forma original que tiene nuestro cuerpo, se nos altera la postura, empezamos a exigir a estructuras y nos lastimamos. Entonces, mantener el cuerpo en movimiento para contrarrestar todo este sedentarismo a lo que estamos sometidos por este momento tan especial que estamos viviendo, y ayudarlo con un poquito de elongación, va a hacer que el día a día nuestro vaya cambiando y podamos cambiar de alguna manera la calidad de vida en este tiempo que todavía no tenemos un horizonte de cuándo será el fin. Yo trabajo con un método que se llama Stretching Global Activo, que está basado en la metodología de reeducación postural global, y son autoposturas que pueden hacer para elongar la musculatura, se trabaja mucho con la respiración, y mejora la conciencia del cuerpo, podemos flexibilizar nuestro cuerpo, tener mejor elasticidad muscular, pero bueno, hay un montón de disciplinas que también se pueden utilizar para hacer trabajos de elongación que, hechos correctamente, también podrían ser de utilidad. Bueno, no sé, por ahora yo creo que les digo como un pantallazo de las cosas los pilares que para mí son importantes, que es buscar acomodar el espacio, adaptarlo lo mejor posible con las cosas que tenemos. También es interesante, algunos pacientes me han comentado y me han mostrado cómo han adaptado sus lugares, por ejemplo, para trabajar un rato parado. No estar todo el tiempo sentado en la silla, sino por ahí que tenían un mueble, que le pusieron unos libros encima, y luego arriba está la computadora, o colocan la notebook para trabajar un poco parado. Otros me contaron que, por ejemplo, se compraron pedales para hacer como una pseudo bicicleta, entonces también en algún momento que están en la computadora, leyendo, están haciendo otro movimiento mientras tanto, como complemento. Entonces, como les decía, me parece importante todo lo que es adaptar también el televisor, si estamos mirando, porque también además del que estamos estudiando o estamos trabajando en casa con la computadora, como no tenemos por ahí demasiadas opciones, también lo usamos como entretenimiento. Entonces hay un montón de horas que no nos damos cuenta y estamos con las pantallas. Entonces también adaptar el tema del televisor, que si estamos mirando televisor, que esté también a la altura de nuestros ojos, que lo podamos levantar, que podamos estar lo mejor posible sentados, que no estemos en posiciones que exijan demasiado el cuello, que podamos tener un apoyo cervical cuando estamos mirando televisión, ir como observando un poquito todo eso,
Por otro lado, estar alerta con el tema del uso del celular y de la inclinación de la cabeza hacia adelante, y la incorporación de las pausas activas durante el trabajo. Espero que estas cosas las puedan ir incorporando despacito, no es fácil cambiar de hábitos fácilmente, pero bueno, si uno le puede empezar a pensar y puede de a poquito ir incorporando estas cosas, me parece que les van a servir un montón y que les pueden cambiar mucho la calidad de vida en el día a día. Bueno, eso es algo que me parece muy buena pregunta y me parece muy interesante. No deberíamos acostumbrarnos al dolor. Siempre está bueno, cuando tenemos una dolencia, si se prolonga en el tiempo, hacer la consulta pertinente y buscar el origen. Siempre va a haber, sabiendo el origen, teniendo un buen diagnóstico, siempre va a haber posibilidades de corregir la situación de conflicto o ver el origen, y siempre hay también posibilidades de mejorar. Como que no quedarnos con que si tenemos un dolor, bueno, ya lo tenemos y vivimos con eso y ya no nos damos cuenta. No, siempre vale la pena intentar modificarlo e intentar corregir lo que está sucediendo. Bueno, yo recomiendo mucha elongación para todo lo que es dolor lumbar, o sea, dolores musculoesqueléticos, contracturas, problemas de esta índole. Por supuesto que cuando hay un problema hay que consultar y ponerse en manos de un profesional, ¿sí? Pero mientras tanto, siempre prefiero que hagan ejercicios de movilidad sin carga y que le dediquen un tiempo al estiramiento. A ver, la postura, primero me gustaría como compartir con ustedes el concepto de que es algo muy importante y es muy complejo cómo se forma la postura en una persona, cómo se regula y cómo se altera. Y, digamos, cada uno se altera en forma muy individual. Todo lo que sea poder cuidar la postura va a hacer que prevengamos un montón de alteraciones. Pero a veces un problema del nervio ciático puede ser por otro origen, no necesariamente que lo haya generado una mala postura. Bueno, en la cama, por más que nos pongamos almohadones, no vamos a poder estar en una posición a 90 grados sentado como es la recomendable. Además, por ejemplo, en la cama uno se hunde, entonces la columna lumbar a veces se termina redondeando, y si alguien tiene alguna protrusión discal, esa posición va a empeorar la cosa. Y además, seguramente que si estás en la cama con una almohada, vas a estar con el cuello flexionado hacia adelante, mirando el celular, y vamos a estar invirtiendo la curva fisiológica que tiene el cuello. Entonces, de alguna manera vamos a estar en una posición que no es económica para el cuerpo y no es la ideal. El RPG es una especialidad de la kinesiología, es un método específico que se dedica a resolver problemas con una metodología, pero todos los RPGistas somos kinesiólogos. Influye un montón, porque el no estar en movimiento, hay un montón de funciones en el cuerpo que dependen del movimiento. O sea, si estamos quietos, perdemos musculatura, perdemos flexibilidad, el sistema circulatorio se ve afectado, el sistema linfático se ve afectado. O sea, sí, claro que nos perjudica. Lo que yo les aconsejo es que los que estén en condiciones de salir a caminar cuando se puede, cuando estamos habilitados para eso, que lo hagan, y las personas que están adentro sin poder salir, que traten de buscar espacios dentro de la casa donde poder caminar un poco, aunque sea en el living, dar vueltas, buscarle la vuelta para caminar, para moverse. Claro. Porque hay un montón de funciones del cuerpo que dependen de eso. A ver, para relajar el cuello primero hay que revisar un montón de cosas. Hay que revisar a qué los estamos sometiendo. Las contracturas generalmente es una contracción del músculo en forma sostenida, que no se relaja.
hay que ver qué es lo que lo está produciendo, por qué está pasando, pero siempre moverse, tratar de relajar y estirar van a ser unos buenos aliados para combatirla. Es muy buena pregunta, porque yo me lo salteé. Cuando estamos viendo una pantalla, sobre todo cuanto más chiquita, los ojos tienen que fijarse en convergencia, o sea, tienen que juntarse para poder fijar la mirada en un espacio tan pequeño. Entonces, es muy importante que en las pausas activas que hagamos, también miremos un poco por alguna ventana o a lo lejos, para que los ojos puedan como relajarse y abrirse. Muchas veces hay personas que tienen desequilibrios en la musculatura ocular y eso genera conflictos, porque los músculos de los ojos trabajan iguales que el resto de los demás músculos, y muchas veces la tensión en un desequilibrio de la musculatura ocular se transmite al cuello y nos produce dolor de cabeza, tensión debajo del cráneo. Entonces es muy importante poder relajar los ojos. Si uno, Claro. si uno ve que las molestias en esta musculatura perduran, hay que hacer una consulta, porque puede ser que haya un desequilibrio y hay que corregirlo. Se hacen Claro. tratamientos para poder corregir los desequilibrios oculares de la musculatura. Una cosa es la visión y otra cosa es el movimiento de los ojos, ¿sí? A ver, ejercicios pueden ser movimientos de abrir y cerrar, pueden ser separar y juntar, pueden ser movimientos de toda la muñeca, pueden hacer elongaciones llevando los dedos hacia atrás, hacia abajo. Hay un montón de ejercicios que se pueden hacer, pero todos tienen que ser como lentos, sin forzar, tratando de estirar, pensando en tratar de hacerlos conscientes, ¿no? Que no es como hacer un ejercicio de fitness, sino que estamos tratando de relajar musculatura, tratar de ver la amplitud articular, tratar de devolverle un poco de espacio a ese movimiento. Hacerlos en Claro. forma lenta, tranquilos. El stretching global activo son autoposturas de estiramiento que están basadas en el método RPG. Son ejercicios en el que se va trabajando elongación en forma gradual, progresiva, combinado con una respiración específica, y se utiliza mucho para mejorar la flexibilidad, para mejorar las molestias de la vida diaria, de los malos hábitos, y también es muy útil en deporte, o sea, para deportistas, para bailarines, para músicos, que están por ahí sometidos a entrenamientos muy fuertes y que por ahí no tienen una elongación adecuada. Entonces, esas actividades que deberían ser saludables, por ahí producen lesiones por no tener un estiramiento adecuado. Entonces, son muy útiles en ese tipo de actividades también. Pero siempre y cuando no tengamos si tenemos algún problema puntual, eso hay que verlo con un fisioterapeuta, digamos, atenderlo en el ámbito de un consultorio. Esta Claro. metodología es un entrenamiento en elongación basada en el método RPG que mejora la flexibilización, mejora el funcionamiento, previene problemas de las estructuras y mejora nuestro funcionamiento, pero siempre y cuando no haya una patología que atender, ¿sí? Se puede Claro. hacer en pequeños grupos o en forma individual, se hace con un kinesiólogo especializado en stretching global activo y que se va controlando muy de cerca. La verdad que yo lo recomiendo mucho porque es algo muy cuidado y muy eficaz. A ver, las actividades físicas son difíciles de recomendar para mí, porque no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo cuerpo, no todos tenemos la misma historia de actividad física de nuestras vidas. Entonces, también hay que ver a cada uno qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que le gusta también. Como que también yo le doy mucha importancia a que sea una actividad recreativa, que sea algo que lo puedan disfrutar. Porque también si uno
no sé, le digo a alguien, sí, anda a nadar y odias el agua, no lo vas a disfrutar, no vas a ir contento. Entonces, buscar siempre la actividad física que sea, que nosotros no tengamos ninguna cuestión particular que lo limite y que estemos en condiciones de hacerlo y que además nos guste. La RPG es un tratamiento que se hace en consultorios a puertas cerradas, o sea, no se puede hacer en forma virtual. Yo, Stretching Global Activo, lo he hecho, lo hago de hecho actualmente, a través de videollamada en forma personalizada, porque no considero que sea algo que pueda hacerse sin control, sin un feedback, ¿sí? Claro, La artrosis es, digamos, con el no movimiento empeora los síntomas. Entonces, siempre, para las personas que tengan artrosis, que a veces no necesariamente coinciden con la edad, porque a veces por otro problema uno puede tener artrosis en un segmento del cuerpo por un mal funcionamiento, por alguna articulación que estuvo bloqueada mucho tiempo, o por algún gesto repetitivo que lo produjo, siempre va a mejorar con elongación y con movimiento, o sea, mejorar la flexibilidad y estar en movimiento. Así que siempre moverse va a ser bien. Hacer alguna actividad relajante. Hay mucha gente que hace algún ejercicio de meditación o de relajación, que pueda como bajar los claro, niveles de ansiedad, los niveles de estrés, y tratar de hacerlo antes de dormir para que pueda favorecer. Igual el bruxismo tiene un origen emocional importante. claro, Entonces, todo lo que pueda uno bajar la tensión y bajar el estrés y bajar el nivel de ansiedad antes de irse a dormir puede ayudar. Entre no hacer ninguna y hacer 2 en el día, ya es un montón. Pero lo ideal es hacerlo cada media hora, 40 minutos. Por ahí lo que ella puede hacer es ponerse 5 minutos entre reunión y reunión y ahí moverse. claro, Obviamente que si estamos en medio de una reunión no podemos decir, perdón, tengo que ir a moverme. Lo vamos como tratando de manejar. Yo te digo que es lo ideal. Lo ideal sería que cada 40 minutos hiciéramos una pausa de 3, 4 minutos para movernos. Porque además, lo que pasa es que cuando uno está en una oficina, que sale a trabajar, que se va a la oficina, ya camina hasta la oficina o, no sé, camina las cuadras hasta que sube al medio de transporte, baja, se mueve, sube la escalera, se levanta para ir al baño, va hasta la oficina del colega, tiene un movimiento ese trabajo, que ahora no lo estamos teniendo si estamos en casa y toda la oficina se concentra en 2 metros cuadrados. Entonces, cuanto más sedentario es el trabajo, más necesidad de movimiento hay. claro, Entonces, tratemos, dentro de las posibilidades de cada uno, de hacerlas con la mayor frecuencia posible. Si el trabajo, digamos, tenés clases, con horarios de clase, bueno, al final de la clase, sí o sí, esos minutos para estirar. Y por ahí, si no podés hacer tantas pausas, pero podés hacer, no sé, si en vez de cada 40 minutos podés parar cada 2 horas, en vez de 3, 4 minutos, dedicarle 10 minutos, por ahí un tiempo más largo, hacer más ejercicio, moverte más, elongar un poco más y tal vez puedas compensar un poco la falta de pausa más frecuente. Hay que buscarle claro. la vuelta, tratar de adaptarlo. A ver, el error más común es sentarse, por ejemplo, sobre el sacro, o sentarse con una pierna cruzada. Todo lo que sea desbalancear nuestra pelvis hace que después, de ahí para arriba, todo esté complejo y que estemos compensando. El cuerpo siempre trata de ir compensando. Entonces, si estamos desequilibrados, mantener ese desequilibrio le cuesta caro al cuerpo. Entonces, a veces por buscar la comodidad, yo veo, o sea, lo que más veo es cuando no sé, la comodidad de un sillón, por ahí uno empieza sentado más o menos bien y termina tirado, poniendo la mano, apoyando la cabeza con la mano así, entonces ya empezamos a torcer y a comprimir zonas y a sobreestirar otras, y se hace como una bola de nieve, ¿verdad?
es como que hay que tratar de estar lo más equilibrado posible, pedirle lo menos posible al cuerpo, tratar de hacer cosas para cuidarnos y resetearnos. Yo siempre digo que el cuerpo es una máquina perfecta, pero necesita el service, porque no es algo que podamos cambiar de modelo, como un auto. Bueno, listo, ya no va para más, lo cambiamos. El cuerpo, el que tenemos, es hasta el último día. Entonces, Claro, tratemos de invertir tiempo y energía en mejorar su calidad para que podamos poder hacer las cosas que nos gustan. Porque si nosotros no paramos y le dedicamos este tiempo, en algún momento el cuerpo nos frena a nosotros. Bueno, ya dijimos antes, la cama no es el mejor lugar, porque ya, o sea, generalmente no es una superficie firme. Lo mejor que podés hacer es tratar de estar sentado y con algún rollito detrás de la nuca, que puedas apoyar la cabeza y tenerla en esta posición. Tratar de preservar esta curvatura en la parte cervical, que no estemos invirtiéndola, no estemos hacia el otro lado. Y eso en la cama es bastante difícil. Y también la altura del televisor. A veces están muy bajos, entonces claro. terminan también mirando para abajo. A ver, es muy difícil responder eso, porque el dolor lumbar es un síntoma, es algo que las personas sienten, pero puede tener muchísimos orígenes. Entonces, no puedo decirte qué hacer para los dolores lumbares en generales porque dependen del origen. Claro. Entonces, hay que ver por qué ese dolor lumbar. Yo les puedo responder en este momento cosas que tengan más que ver con la postura, con digamos, los hábitos para este trabajo en cuarentena, qué poder hacer para mitigarlo, pero ya problemas puntuales hay que ver el origen, no es tan fácil decir qué puedo hacer para algo lumbar. Lo que les Claro. puedo decir es, siempre las molestias musculares van a mejorar con estiramiento y con movimiento, con actividad, con cambios de posiciones, eso sí, en forma general, pero después cuando hay un problema puntual hay que ver el origen. A ver, siempre un cuerpo bien alimentado, bien descansado, mejora la situación, ¿sí? Detalles de nutrición deberíamos preguntárselo a un nutricionista, pero lo que yo les puedo decir es que si nos alimentamos bien, si dormimos bien, si hacemos actividad física controlada, si tratamos de cuidar los hábitos posturales, si tratamos de respetar las horas de sueño, si tratamos de limitar un poco el uso de la tecnología, seguramente que vamos a estar mejor. A ver, siempre yo pienso que la gente, cuando me pregunta estas cosas, hay que probarlas, porque por ahí, si está bien diseñado y te sirve y vos estás cómodo y le estás ahorrando al cuerpo esfuerzo, y sí, está bien, pero hay que ver cómo son, hay que probarlos, hay que verlos. Todo lo que pueda todo lo que pueda facilitarle al cuerpo energía, gasto de energía, y que le genere confort, para mí sirve, pero sirve no para corregir nada, sino para mejorar la posición, para esto, ¿sí? No tenemos que pensar que una almohada cervical te va a corregir una rectificación cervical, por ejemplo, o que te va a resolver un problema de contractura, ¿sí? Una almohada cervical bien diseñada, de buena calidad, lo que va a hacer es contenerte mientras vos estás durmiendo en una posición lo más cuidada posible, pero no va a resolver un problema, ¿sí? Claro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que estas cosas nos ayudan, pero no son la resolución de los problemas. Bailar es una actividad hermosa, más allá de lo artístico, es un trabajo físico muy interesante, y si encima es lúdico porque nos gusta y lo podemos disfrutar, también tiene la connotación recreativa que te hablaba antes, ¿no? Que poder disfrutar de una actividad. Y siempre como buscar qué queremos lograr con la actividad física, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si queremos sentirnos bien, que nuestro cuerpo esté flexible, que estemos ágiles, que podamos disfrutar de una actividad.
buscar los objetivos. ¿Para qué queremos hacer una actividad física? A ver, la posición en el auto tiene parámetros específicos también. La posición del asiento del auto, la cercanía al volante, la ubicación de los espejos, todo eso tiene muchísima connotación, o sea, hay que buscar las medidas específicas y las posiciones específicas para estar, digamos, en una buena postura, pero también que sea eficaz para el manejo. Bueno, a ver, en los omóplatos hay un montón de músculos alrededor que lo fijan, que lo tensan, entonces todo lo que sea movilidad articular, movilidad con los hombros, que involucre el movimiento de los omóplatos, estiramientos, que puedan separar el omóplato, alejarlo de la columna, con un buen trabajo respiratorio, ayudaría. Muchas gracias a ustedes, a la Fundación Diagnóstico Maipú, a su directora, Graciela Fernández Alonso, que siempre me convoca para estas actividades, a todo su grupo de colaboradores, que son increíbles, y es un placer siempre trabajar con ustedes, y estoy a su disposición para otra cosa que consideren que puedo ayudar. Bueno, Muchas Alejandra, gracias también a las personas que están del otro lado, porque han dedicado su tiempo a analizar estas cuestiones, y si están ahí es porque pensaron que yo podía decirles algo interesante.